Hola amigos. Soy Martín. Apoyen mi trabajo y el análisis imparcial de noticias. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos dos temas importantes. Como siempre, al final descubrirán lo más interesante. Hoy hablaremos de tema número 1. El petróleo a 100 pesos, una cifra insostenible incluso para las grandes petroleras. Tema número 2. ¿Una crisis global de diésel? El impacto de prohibir exportaciones de combustible ruso. La reciente medida de restricción en las exportaciones de gasolina y diésel por parte de Rusia ha generado discusiones sobre sus posibles implicaciones en los mercados de combustibles a nivel mundial. En este análisis, examinaremos los factores clave detrás de esta decisión, su impacto potencial en los precios del diésel a nivel global y las perspectivas futuras. En primer lugar, es fundamental comprender que los precios del diésel a nivel mundial han estado experimentando un aumento constante en los últimos tiempos. Esto se debe en gran medida a dos factores principales: el aumento de los precios del petróleo crudo y las limitaciones en la capacidad de refinación. Cuando los precios del petróleo crudo aumentan, los costos de producción de productos derivados, como el diésel, también tienden a subir. La capacidad de refinación limitada a nivel global ha llevado a una mayor competencia por el diésel, lo que a su vez ha ejercido presión al alza sobre los precios. La exportación de productos petrolíferos es una parte importante de la economía rusa, y la gasolina y el diésel son productos clave en este sentido. Aunque las cifras exactas de las exportaciones rusas no son públicas, se estima que el país exporta una cantidad significativa de diésel y gasolina a nivel internacional. La decisión de restringir estas exportaciones a partir del 21 de septiembre ha despertado preguntas sobre su impacto en el mercado global de combustibles. Rusia ha introducido algunas excepciones en estas restricciones, incluyendo los suministros a países de la Unión Económica Euroasiática, UEA, y acuerdos intergubernamentales. Estas excepciones tienen como objetivo mitigar el impacto en el suministro global de diésel y gasolina. Además, se han establecido exenciones para el tránsito de combustible y suministros militares fuera del país, así como el combustible destinado a apoyar actividades específicas en Baikonur y Spitsbergen. La justificación detrás de estas restricciones es doble. Por un lado, se busca controlar las exportaciones ilegales de combustible, y por otro, garantizar un suministro adecuado en el mercado interno ruso. Los funcionarios del Ministerio de Energía sugieren que estas medidas podrían contribuir a reducir los precios en el mercado interno, lo que beneficiaría a los consumidores locales. Sin embargo, es importante considerar las posibles consecuencias de estas restricciones a largo plazo. En términos económicos, las empresas rusas que dependen en gran medida de las exportaciones de combustible podrían enfrentar desafíos, lo que podría tener un impacto en la economía y el empleo en el país. Esto plantea una cuestión importante: ¿es esta medida de restricción a las exportaciones de combustible una solución a corto plazo para problemas de suministro y precios, o podría tener implicaciones más amplias en la economía rusa? Desde una perspectiva global, la restricción en las exportaciones de Rusia podría tener un impacto en los precios del diésel a nivel internacional. Si se reduce la oferta de diésel en el mercado global debido a estas restricciones, la competencia por el producto podría aumentar, lo que podría llevar a un aumento de los precios. Sin embargo, la magnitud de este impacto dependerá en gran medida de la duración de las restricciones y de cómo se implementen en la práctica. Es importante destacar que estas restricciones plantean preguntas más amplias sobre la dinámica de los precios del diésel en todo el mundo y la interconexión de los mercados de energía. ¿Cómo crees que estas restricciones afectarán a los precios del diésel en tu país o región? ¿Consideras que son una medida necesaria para garantizar el suministro interno de combustible en Rusia? ¿O crees que podrían tener un impacto negativo en la economía rusa a largo plazo? Es fundamental fomentar el diálogo y la discusión sobre estos temas, ya que tienen implicaciones significativas en el mercado global de combustibles y en las economías de diferentes países. Nos gustaría conocer tu opinión y perspectiva sobre este asunto.
así que te invitamos a compartir tus comentarios y reflexiones al respecto. Tema número 2. ¿Una crisis global de diésel? El impacto de prohibir exportaciones de combustible ruso. Los precios del petróleo son un factor de gran relevancia en la economía global. La fluctuación de estos precios afecta a múltiples sectores, desde el transporte hasta la industria manufacturera. En este análisis, examinaremos cómo los precios del petróleo pueden tener un impacto significativo en la economía y las diversas implicaciones que esto conlleva. Fluctuación de los precios del petróleo. Los precios del petróleo son notoriamente volátiles y pueden verse afectados por una serie de factores. La oferta y la demanda son dos de los principales impulsores de los cambios en los precios del petróleo. Por ejemplo, eventos geopolíticos en regiones clave de producción de petróleo pueden interrumpir la oferta y llevar a aumentos repentinos en los precios. De manera similar, cambios en la demanda, como los impulsados por el crecimiento económico o las políticas de eficiencia energética, también pueden influir en los precios. Impacto en la inflación. Uno de los efectos más notorios de los aumentos en los precios del petróleo es su influencia en la inflación. Cuando los precios del petróleo suben, los costos de producción aumentan para muchas empresas, especialmente en sectores intensivos en energía, como el transporte y la manufactura. Estos costos adicionales pueden trasladarse a los consumidores a través de precios más altos para productos y servicios, lo que a su vez puede generar una presión inflacionaria. Sin embargo, es importante destacar que el impacto de los precios del petróleo en la inflación no es lineal. Los aumentos temporales en los precios del petróleo pueden tener un impacto relativamente pequeño en la inflación si la economía global está funcionando bien. Por otro lado, en momentos de debilidad económica, los aumentos en los precios del petróleo pueden ser más perjudiciales, ya que pueden agravar la inflación y reducir el poder adquisitivo de los consumidores. Efectos en el consumidor. Los precios más altos del petróleo también afectan directamente a los consumidores. Los combustibles fósiles, como la gasolina y el diésel, son productos derivados del petróleo, y los aumentos en los precios del petróleo se traducen generalmente en precios más altos en la bomba de combustible. Esto puede afectar significativamente el presupuesto de los hogares, especialmente en aquellos países donde el automóvil es el principal medio de transporte. Además de los combustibles para vehículos, los precios más altos del petróleo también pueden influir en los precios de los bienes de consumo. Dado que el petróleo es un componente importante en la cadena de suministro de muchos productos, desde plásticos hasta productos químicos, los aumentos en los precios del petróleo pueden resultar en costos más altos de producción que, nuevamente, pueden trasladarse a los consumidores. Impacto en la economía global. Los precios del petróleo también tienen un impacto significativo en la economía global en su conjunto. Los países que son grandes productores de petróleo, como Arabia Saudita o Rusia, dependen en gran medida de los ingresos petroleros para financiar sus presupuestos. Cuando los precios del petróleo caen drásticamente, estos países pueden enfrentar desafíos económicos y fiscales. Por otro lado, los países importadores de petróleo, como gran parte de Europa y Asia, pueden beneficiarse de precios más bajos del petróleo, ya que reducen los costos de energía y pueden impulsar el crecimiento económico. En resumen, los cambios en los precios del petróleo pueden redistribuir la riqueza a nivel global. Transición energética y sostenibilidad. En los últimos años, ha surgido un enfoque creciente en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y limpias. Esto plantea una cuestión importante: ¿cómo afectarán los precios del petróleo a esta transición? En teoría, precios más altos del petróleo podrían acelerar la adopción de tecnologías y prácticas más ecológicas al aumentar el costo de los combustibles fósiles. Sin embargo, esto también podría aumentar la presión sobre las economías dependientes del petróleo y generar resistencia a la transición. Por otro lado, precios más bajos del petróleo pueden hacer que las fuentes de energía renovables sean menos competitivas en el corto plazo, lo que podría retrasar la adopción de soluciones más sostenibles. Conclusiones.
Los precios del petróleo son un componente esencial de la economía global y pueden tener efectos significativos en múltiples sectores y países. La relación entre los precios del petróleo, la inflación, el consumo y la economía global es compleja y puede variar según las circunstancias económicas y políticas. Es importante considerar que la transición hacia una economía más sostenible también está en marcha, lo que añade una capa adicional de complejidad a la dinámica de los precios del petróleo y su impacto en la economía. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto de los precios del petróleo en la economía global y en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles? Los invitamos a compartir sus puntos de vista en los comentarios.